salió de su cueva. Su misión es apoderarse del público femenino y masculino también. Controversial, diferente y arriesgada. A partir de ahora serán hechizados por el vuelo de las brujas. Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a otro programa de este vuelito de brujas aquí, tanto con Mariana y yo, encantados de darles un episodio más para ustedes, de hablando de temas interesantes, de temas de que son necesarios para nuestra sociedad en la actualidad desarrollarlos y conversarlos un poco. Estábamos un poquito perdidas, pero ya nos encontramos nuevamente. Es lo importante. No andábamos muertas, andábamos de parranda. No, teníamos algunos asuntos, tanto técnicos como personales, que resolver para poderles entregar a ustedes siempre lo mejor. Y ya estamos de nuevo retornando y esperamos que de largo hasta que finalicemos la primera temporada, porque Claro. Estas brujitas somos un toque muy alto, Claro. y vamos a hacer temporadas. Claro está. Sobre todo con los mejores temas. Por favor, y con las mejores brujitas que tiene la península de Santa Elena. Bueno, ¿qué vamos a hablar hoy día, Mariana? Y entremos en contexto un poquito de qué es lo que vamos a hablar el día de hoy. Bueno, en estos últimos episodios que hemos estado hablando de cómo se va formando una persona desde sus inicios, de sus primeros añitos, su formación tanto psíquica como también cómo afecta esto a la madre, tanto como a la madre como al niño. La madre como el niño y luego en el Al adulto próximo que se adulto convierte, que se ¿no? convierte, exactamente. Si es que tan funcional resulta siendo según si ha tenido El acompañamiento. el acompañamiento y se le ha dado todas estas herramientas básicas que un ser humano debe tener desde su niñez, sobre todo, ¿no? Si se han cubierto las necesidades. Exacto, si se han cubierto las necesidades básicas, sobre todo en el aspecto emocional, que son los temas en específicos o puntuales que ahora estamos tratando en el vuelito, ¿no? Entonces, hoy no nos quedamos de lado ni nos apartamos de estos temas fundamentales en el ser humano, y hoy vamos a hablar sobre el apego emocional. Está en boga, todo mundo, a veces yo creo que también lo confunden con lo que es la dependencia emocional, ¿no? Como tienen la misma palabra, la gente lo asocia como que son iguales o similares. Podremos decir que el uno es el básico, de natural del ser humano, y el otro es ya uno patológico, ya que tú ya lo desarrollas mucho más, pero eso ya va a ser en otro programa. Claro. Ahora nos vamos a concentrar en el apego emocional. ¿Qué entiendes tú, por ejemplo, Mariana, por apego emocional? ¿Qué te parece a ti que es el apego? La forma en la que yo me relaciono, o sea, qué tanto, por ejemplo, qué tanto disfruto estar con una persona. Sí, son los vínculos emocionales que tú puedes desarrollar cuando te relacionas con los demás. Y este vínculo emocional comienza y arranca, como en los demás programas hemos hablado, con la relación que tú tienes con el que hace de tu criador. Porque no podemos hablar solo de progenitores, porque no siempre los padres o madres son los que crían a sus hijos. Entonces vamos a hablar como alguien que está desarrollando esta figura de crianza. Okay. ¿Ya? Entonces es la relación tía, tío, abuela, hermano, exacto, mamá soltera, papá soltero, matrimonio conjunto, como sea, como haya sido tu crianza. Los colores y sabores. Exactamente. Tú, el quien haya hecho sus veces de su crianza, a esa persona. Esa relación, ese vínculo emocional que tú desarrollas con esa persona. Okay. Entonces, el apego en general son vínculos emocionales profundos que se forman desde el niño con sus criadores. Okay. ¿Ya? Llámese padre, madre, tío, abuelo,
a quien usted le haya criado. O sea, usted le crió la inteligencia artificial, que ya ahorita estamos en boga también eso, bueno, también es su patrón a La seguir, mamá ¿no? bot. Exacto, exacto. Y esto por lo general, este apego es un vínculo afectivo natural, Ok. ya que viene inherente al ser humano, al niño, a la criatura que se va a desarrollar y a desenvolver. Pero el apego tiene muchas fases, por decir así, no fases, Muchos tipos. tipos de apego. Claro, hay muchos tipos de apego. Uno es el que debería ser el correcto, hay El apego uno seguro. que es el apego seguro, y los que no es que no son correctos, sino que Son resultados de una carencia. que resultados de una carencia y no son apegos saludables. Ok. Llamémoslo así, no son apegos saludables. El otro es un apego seguro y el otro no son apegos saludables. ¿Y cuáles son estos no apegos saludables? Estamos aquí como el ansioso El evitativo. y el desorganizado. Son tres, ¿ya? Entonces, pero vamos a entrar un poquito más en profundidad qué es el apego, nuestras experiencias que hemos tenido como apego, porque todos los seres humanos tenemos un apego como tal, Exacto. ya sea seguro, ya sea ansioso, ya sea evitativo o desorganizado. Cualquiera de estos apegos, 4 apegos, se nos desarrolla a nosotros los adultos, pero en base a cómo hemos tenido este vínculo emocional desarrollado con la persona que hace de nuestro, exacto, de nuestro cuidador. Por lo general, el apego es un vínculo esencial y primordial para el desarrollo correcto de las relaciones interpersonales que pueda realizar un niño y que mañana más tarde lo va a aplicar en su vida adulta. Y por lo general no lo va a aplicar con amistades, o también lo puede aplicar, pero en pequeñas dosis, ¿ya? Con amistades, con compañeros de labores, pero donde se va a ver así en su máxima expresión son en sus relaciones de pareja. Ok. Ya ahí es donde en realidad va a salir a flote cuál es el apego que tú tienes mayormente desarrollado según el nivel, las características de crianza que tuviste con el desarrollo de este vínculo emocional. Ok. ¿Ya? Y el vínculo que tú desarrolles influye significativamente en las relaciones futuras que tú tengas, como habíamos hablado, pues no. Pero sería el vínculo, el base, el de nuestro cuidador. Dependiendo de cómo se desarrolló el primer vínculo, va a desatar Exactamente. Y que si tú no desarrollas un vínculo seguro, este vínculo que yo te decía que es el vínculo saludable, si tú no desarrollas este vínculo saludable, los otros 3 vínculos que nombramos, como el evitativo, el ansioso y el desorganizado, lo que hace es que te genera o estrés o ansiedad. Okay. Entonces se te va desarrollando el estrés y la ansiedad desde niño y luego tú ya de adulto los explotas de una manera mucho más visible cuando estás en tu relación de pareja. Claro, en un vínculo íntimo. Ya. Exacto. ¿Por qué? Porque por lo general el apego se caracteriza por tu búsqueda de seguridad, confianza y apoyo que tú quieres en la otra persona. Okay. Y obviamente es según cómo este vínculo se haya desarrollado, decíamos con tu cuidador, de qué tanto tú cubriste mis necesidades básicas emocionales para yo sentirme seguro, confiado, protegido y apoyado. Okay. ¿Ya? Y si tú no desarrollaste de forma correcta o no tuviste las herramientas necesarias para que yo tenga cubiertas estas necesidades emocionales, generará en mí apegos como el ansioso, evitativo y desorganizado. ¿Ya? Que estos apegos como el ansioso, evitativo y desorganizado, que hablábamos que son apegos no saludables, lo que hace es que nos da sentimientos de inseguridad, de no validados, okay, de no
de no vistos, ¿ya? De parecernos invisibles ante la otra persona. Y quizás en nuestra niñez, por ejemplo, ¿cómo se nos desarrolla un apego seguro? ¿Cómo tú crees que nos desarrollaríamos en nuestra niñez con apego seguro? Si decimos que debemos de tener este apoyo, sentirte tú protegido, amado, un niño que validado. es escuchado, Ujú. que de cierta forma es aplaudido, ¿ya? Y que se le hable con respeto. Correcto. Son las características básicas como tal. Porque, por ejemplo, a veces nosotros caemos en errores tan sencillos y simples como el teléfono no solo se lo utiliza para entretenimiento, ya actualmente el teléfono se volvió una herramienta laboral, ¿ya? Entonces, pero uno se sumerge tanto en el celular que viene tu hijo en un momento que tiene una necesidad emocional o algo quiere platicarte o compartirte y tú, mi amor, un ratito que estoy ocupada. Entonces, tú quizás no lo haces con la intención de lastimarlo o cerrarle o no cubrir su necesidad emocional o su necesidad de escucha, sino que tú en ese momento, el diario vivir te sumerge en el teléfono Claro. que cortas eso. Y eso se va sumando otro día, en otra ocasión, Claro. y en muchas otras cosas más. Entonces ahí ya el niño ya no está siendo escuchado, porque tú estás sobreponiendo otra necesidad que la necesidad de esa criatura, que es tu responsabilidad absoluta, Okay, sí. y en la cual tú debes prestarle atención a cada cosa que te quiere compartir. Por ejemplo, podríamos decir, ok, pero si partimos del apego ansioso como tal, podríamos decir también que hay esos niños que, por ejemplo, cuando están en un lugar donde no se sienten, o sea, que es nuevo para ellos y demás, y no está presente La etapa escolar, persona, pongámosle como ejemplo la etapa escolar. ya, Ya, que ahí tú te das cuenta, cuando yo los creo que dejas en es, el kinder. sí, es la primera Señal. alerta, señal de que te dice de cómo un niño se está desarrollando y desenvolviendo o cómo se está tejiendo ese vínculo emocional con sus cuidadores. Porque ahí tú ves que si los padres se retiran, hay niños que van a la escuela y chao papi, chao mami, y los padres más bien se quedan, ellos son los que Son los tienen que lloran. Exacto, porque no han trabajado este tipo de, Ajá. de apego, ¿no? O tienen una herida, Una herida de ajá, infancia. con este apego y se les complica soltar a su hijo. Pero el niño de pronto, la niña, chao, nos vemos, Y se fue a chao, jugar con los y se demás fue a jugar niñitos. y no le importó. Y en cambio hay otros que lloran y lloran y nada los consuela. Entonces ahí es la primera vez que tú te das cuenta De cómo que se está desarrollando. ese fue un red flag para un apego Exacto. ansioso, un apego Para la crianza que esos padres pudieran haber tenido. Y no en el modo, y no lo hablamos en el modo de juzgamiento, sí, no que sino es de como para tenerlo en cuenta porque a lo mejor, como dices tú, o papá y mamá trabajan, pasan muy pendientes de otras cosas y en algún momento ese niño no se sintió validado y ya. o como hablábamos en episodios anteriores, de que es la percepción del niño, quizás no la Claro, realidad. también. Entonces, quizás no fue así, pero la percepción del niño se desarrolló a tal magnitud que él creó un apego de estos no saludables por una situación X, Ujú. porque en su momento no se lo trabajó, no se lo conversó y no se le explicó, porque hablábamos que en nuestra época no era la explicación, no eras parte de una decisión, Claro. era simplemente la imposición de lo que tus padres decían que tenías que hacer. Entonces, ahí viene y se nos desarrolla los apegos. Entonces, la primera, el primer escenario, por decirlo así, donde podemos visualizar cómo se está desarrollando el vínculo emocional de los niños es en la etapa escolar. Y eso, si lo ponemos más atrás, ya los que tienen las posibilidades económicas de tener un maternal o posibilidades de tiempo, no sé, de acompañamiento, de ponerlos en un maternal, podemos darnos cuenta a los 2 añitos o 3 añitos. O también, aunque no parezca, vamos retrocediendo un poquito más. Cuando los niños son bebitos,
cuando son bebés. Lo que comentábamos en episodios pasados de cuando un bebé llora mucho y no se atiende al llamado del llanto. Exacto, y la gente que te dice, los que están en la crianza anterior, digámoslo así, ¿ya? Para hablarlo, para decirlo en términos bonitos, en la crianza anterior era de que deja que se le desarrollen los pulmones. Ya, si le has cubierto la necesidad de alimento y de aseo, no tiene por No qué tiene por qué llorar. llorar. Entonces, si llora es de engreimiento. Y ahí, en este del engreimiento, que es de cuánto contacto físico Tiene- tú das a tu bebé, es que se desarrolla, desde ahí se empieza a desarrollar ese vínculo de contacto que hablábamos, Claro. que es el primordial, Primordial. fundamental en un ser humano, y si eso no está cubierto, puede generar problemas mentales patológicos de incluso Ansiedad. no solo eso, sino unos mucho más grandes como en contra de mujeres, o sea, Bueno, violentarlas, abusar sexualmente, entre otras más, pues, ¿no? Entonces, ya en grandes ligas, por decirlo así. Pero si tú no cubres desde el contacto físico, es ese apego que el bebé está teniendo desde sus primeros días de vida, de cómo es el mundo. Claro. Si cuando tengo frío tú me cubres con contacto físico y siento ese calorcito y me siento amado y me siento protegido, ya ahí voy sintiendo esa validación, protección y todo. Y si lo retrocedemos un poquito más, también el vínculo se viene desarrollando, lo hablábamos tras cámaras, desde el vientre materno, porque se ha demostrado que cuando papá le habla a la pancita del bebé o la bebé, se calma o patea o le genera una reacción, porque le genera una emoción. Claro. Entonces, y luego después cuando ya nacen, si el papá escuchan canta o esa habla, voz. se relaja, deja de llorar. Entonces vamos viendo cómo tenemos que empezar a trabajar o a cubrir estas necesidades desde muy Desde temprana. Y ahí es lo que hablábamos, que no romanticemos la maternidad, porque es de chamba desde antes de que el bebé salga y ya lo tengas entre tus manos. O sea, es trabajo arduo desde antes, prepararte tú y quizás ahora que estamos... Prepararte, no solo, o sea, claro que mentalmente, sino preparar el entorno en el que el niño va a estar inmerso también. Sí, y no solo eso, sino que también es yo creo que con todos los programas que hemos hecho hasta ahora, el público se puede dar cuenta, y sobre todo las mujeres, que es en realidad nuestro target, se puede dar cuenta de que maternar es durísimo, Sí, y sí, que sí. antes de tomar una decisión de querer ser madre o padre, tienes que tener las herramientas infinitas Y el y conocimiento. conocimiento de... en realidad, la gran mayoría de los que hemos sido padres, me incluyo, y no es que me lo aplaudo, pero lo tengo que decir porque es así, no hemos tenido ni el 10% de las herramientas que se necesitan para tener una crianza respetuosa y responsable. Y también hay que aplaudir a las mujeres que decidieron también instruirse y empezar con una crianza respetuosa, sabiendo que la sociedad como tal, aún al menos la sociedad donde nosotros vivimos, no está preparada todavía para aceptar una crianza respetuosa. Pero ¿sabes por qué yo creo que la sociedad no está preparada? Bueno, yo cada vez hago mi análisis ahí de patrones de comportamiento sociales. No, yo creo que viene enraizado bastante de que mucha de esta sociedad, por no decir casi toda, incluso incluyéndome, porque todavía el trabajo no está finalizado, nunca el trabajo termina, en realidad, cuando tú quieres mejorar como ser humano, es que no hemos sanado. Entonces, cuando a ti te da coraje la crianza respetuosa de un niño, es porque tú no tuviste esa crianza respetuosa. Exacto. Y te molesta que a ese niño no lo callen, no lo peñisquen, no lo reten, porque tú asociaste como normal eso y es lo que está bien o lo que está correcto. Pero lo que tú asocias como normal no debe ser la normalidad de otra persona. Claro. Entonces, eso es lo que nos cuesta todavía como sociedad de entender y aprender. No solo entenderlo, sino aprenderlo. Entonces, vamos a hablar cuáles son las características de un apego saludable. Ya hablábamos qué es el apego
y los tipos de apego. Un poquito del apego ansioso. Bueno, claro, un poquito, todavía no hemos entrado en cada uno de los apegos, pero vamos a ver cuáles son las características que tienen los apegos saludables, que es el apego seguro. El apego seguro o saludable es un sentimiento que tú tienes todo el tiempo de sentirte seguro y protegido. Okay. Yo aquí, como actualmente hablamos, este es mi lugar seguro. Ya sea tú con una pareja y tú dices, no, es que cada vez que yo estoy en sus brazos, yo siento que, ay, hay paz, el mundo se apaga y puedo tranquilizarme. Claro. ¿Ya? En el caso de la familia, tú dices, cuando yo me pongo en el regazo de mi madre o de mi abuela, es, ay, es mi paz, es mi tranquilidad. Es en el lugar donde tú te sientes protegido y seguro. Ahí, por lo general, se desarrolla un apego saludable. Okay. Donde tiene las características que tú cuando eres niño comienzas a tener la capacidad desarrollada de querer explorar, de querer conocer, de querer descubrir. Okay. También se tiene relaciones positivas, amigables, empatía, ¿ya? Yeah. Esto también se desarrolla cuando tú tienes un apego saludable y sobre todo tú tienes una muy buena regulación emocional. Okay. Porque eso a veces nos cuesta mucho más. Porque puedo sentirme segura y protegida. Puedo querer explorar, conocer, descubrir. Puedo tener relaciones positivas, pero no tengo una buena regulación emocional. Recordemos que actualmente se dice que las emociones te pueden dominar. ¿Cómo es? Ay, no, olvídenlo. Me olvidé. Se fue. Ya, pero la cosa es de que tus emociones, si tus emociones te dominan, bajo esas emociones tú caminas. Uh-huh. Ya, si sea de la rabia, del coraje, del control, del amor, la emoción que se te desarrolle, tú bajo esa emoción caminas, porque es la emoción que te domina. Uh-huh. ¿Ya? Entonces, por lo general, el apego no saludable tiene esta desregularización emocional. Yeah. Por lo general. Entonces, aquí vienen los apegos no saludables como el ansioso, que vamos a topar y hablamos de el apego seguro, ahora hablemos del apego ansioso, que yo creo que la gran mayoría de la población estamos ahí. Ese es nuestro huequito, ese es nuestro nicho, ahí estamos. Ese es mi tribu. Me identifico, dirían los NA y los AA. Bueno, ¿cómo vemos o detectamos el apego ansioso en los niños? Muestra ansiedad intensiva cuando se separa de sus cuidadores. Hablábamos un claro ejemplo en la etapa escolar. Entonces, si o cuando también los vas a dejar, no en la etapa escolar, también cuando los vas a dejar con alguien para que te ayude a cuidarlos. Y muchas veces no es porque algo le están haciendo al niño, que también puede ser una alerta y uno tiene que estar atento, pero también puede ser porque el niño no ha sabido regularizarse emocionalmente y el desprenderse de cualquiera uno de sus cuidadores, ya sea mamá, papá, tío, quien haga las veces de dejarlo con otra persona, eso le genera ansiedad, llanto, desesperado, quizás incluso golpes, se vuelven violentos, o sea, tienen algunas reacciones. Y otros tienen dificultad para ser consolados al regresar. Por ejemplo, regresan sus progenitores o sus cuidadores, dicen, mi amor, ya llegué, ya volví, y siguen llorando y sollozan, porque no se pueden controlar. Okay. ¿Ya? Entonces eso ya hay una desregularización emocional, donde te genera esta ansiedad o también puede ser que el niño se sienta como... Igual pueden desarrollar algún tipo de rechazo al lugar. También. Por asociarlo como, en ese lugar me van a dejar mis papás. Y ahí no quiero. Y ahí no quiero estar. Exacto. Y ahí no quiero estar, entonces eso me genera esta ansiedad, esta desesperación de en qué momento se termina esta tortura de haberme separado de donde yo me siento bien. Ya, lo correcto es que el niño sea separado y sabe que no lo van a abandonar, sino que sus padres o sus cuidadores van a regresar. Pero se genera
quizás porque han estado mucho tiempo separados y se le crea ya un trastorno, no sería un trastorno, una alerta ya emocional de quizás ya no van a venir por mí. Yo hice algo que por eso me dejaron. Y como hablábamos, es la percepción del niño y no tanto También la realidad. Lo que decíamos de los niños que los dejaron llorar y no le atendieron no cubrieron Sus necesidades básicas. Y eso también puede ser Correcto. reflejado. Entonces, aquí cuando hay un apego ansioso, se genera dependencia emocional. Y ahí ya no es un apego, ahí se desarrolla algo más patológico y ya se crea la dependencia emocional por tú tener miedo a ser rechazado o abandonado. Que ya lo habíamos hablado sobre las heridas de la infancia, del abandono. Entonces, si tú tienes esta herida de la infancia desarrollada, que es el abandono o el rechazo, y de paso no cubrieron bien tus necesidades y te crearon un apego ansioso, imagínate el caos de tu relación mañana si tú no vas a terapia. Después dicen, no, es que eres muy tóxica. No, su pareja tiene un apego evitativo, No, un ansioso. apego ansioso no tratado. No, ajá. Entonces no fue culpa de su pareja. Fueron ni culpables los padres tampoco, sino las circunstancias en la cual se crió o se desarrolló el entorno en el que estuvo. Ya, entonces, en la adultez te vuelves una persona con dependencia emocional, con miedo al rechazo o el abandono. Sí, y bueno, las preguntas, ¿no? ¿Qué estás haciendo? ¿Y con quién estás? ¿Y dónde estás? Porque quieres tener el control. Quieres tener el control todo el tiempo porque quieres saber, porque tu ansiedad no te permite, o no, es que la ansiedad te hace sobrepensar y tú te haces 10,000 escenarios de algo que ni está sucediendo. Entonces eso te genera más desesperación y más ansiedad. ¿Por qué? Porque tienes miedo de que tú quieres actuar antes de que algo pase, que te dejen, por decir así, antes que te dejen. ¿Qué ibas a decir, Mariana? Pero, o sea, dentro de esas tantas variantes también existe el miedo dependiendo del nivel de seguridad que tengas en la pareja y demás, porque claro, que dentro de ese apego ansioso que termina con con dependencia emocional, puedes desarrollar el tema de dependiendo de cómo ha sido la relación, dónde estás, con quién estás, o si no estás bien. Porque, por ejemplo, en mi caso, yo tengo apego ansioso, pero mi apego ansioso es de, estás bien, no te pasó nada, ok, ya, tranquilo, estoy rezando por ti, y así. O sea, me preocupo por el estado físico de la persona, más no, mi mente no se llena de estar con alguien más. O sea, no por el lado de inseguridad, sino de protección. Ya. O sea, algo te puede pasar. Exacto. Y quiero que me alivies este sobrepensar de miles de escenarios de que te fuiste debajo de un carro, que te robaron, que te violaron, todo lo que te puedes imaginar. Entonces, tú quieres calmar tu mente y decirme, ya. Okay, ya. Exacto, la persona llegó bien a su casa, ok, ya. Sí. Además que también la versión de mi apego ansioso. ¿Esa es tu versión de apego ansioso? Mi versión de apego ansioso está más jodida, mejor no la hablemos. Para la próxima. Por favor, mucha información estoy dando aquí en este programa ya. No, yo iba a hablar también sobre el apego ansioso, que olvídalo. Me di cuenta que me iba a poner de nuevo y dije, no. Que por ahí no es el camino. Evitémosles, corta y seguimos. Entonces ahí ya se te desarrolla este miedo al rechazo, este miedo a de que me dejen, este miedo de me va a cortar la relación. Claro. Y tú quieres evitar a toda costa y comienzas a controlar, comienzas a buscar la quinta pata al gato, ya de situaciones que no hay. Que no existen, que solo están quizás en tu cabeza. Y obviamente hablamos de que esto debe ser trabajado porque esto no es que queda per se para toda tu vida. O sea, si tú tomas la decisión, primero, detectar y darte cuenta que efectivamente con esta información que estás teniendo de nosotras o que puedes obtener de otro lugar, como otro podcast o libros, o de alguna manera que te llegue la información, ya te hace hey, parece que yo por aquí, por este caminito voy,
primero reconocerlo, detectarlo. Segunda, decir, bueno, ya no quiero vivir en estas mismas fases porque me doy cuenta que no es un apego saludable. O sea, que se desarrolló un apego no saludable y que esto está afectando en mis relaciones, sobre todo amorosas o de parejas que yo puedo tener porque estoy cayendo en los mismos patrones. Entonces, es sanar, hay que sanar, como siempre hablamos. Ahora hablemos de otro apego que es el apego evitativo. Ay, Dios. Entonces le dice, yo lo busco, pero no me permite llegar. Ahí es reconocible. Es frío. Es frío. Es fría. Ahí ya reconocemos un apego evitativo. En la niñez, ¿cómo reconocemos el apego evitativo? Es que mantiene distancias emocionales. No quiere crear ese vínculo. Esos niños que, ay, es que es muy maduro para su edad. Exactamente. Que a él se pone a dibujar exacto. No, porque en realidad se le crea responsabilidades antes, desde temprana edad, que no sabe disfrutar de su momento de niñez. De su etapa de niñez. Entonces, mantiene distancias emocionales de sus cuidadores y evitan la intimidad, porque sus cuidadores nunca le han dado un abrazo, quizás siempre han sido rígidos en su crianza, no, pueden haber muchos factores. Entonces, esto ellos asocian que es la forma correcta, si mis padres me tratan así, es la forma como yo debo relacionarme con los demás, porque es así como me he sentido seguro. O a lo mejor es este caso de por X, lo que pusimos en episodios anteriores, X o Y razón, yo llego de mal genio de mi trabajo. Uh-huh. Mi hijo viene con toda la intención del mundo a mostrarme un dibujo todo mancluenco y decolorado. Y yo así de, eso está feo, o le pudiste haber esto, o sea, no valido su proceso ni su tiempo empleado, sino que con mi mal genio y con todo lo que yo tengo encima, vengo y le critico su pobre dibujo. Entonces él ya se va con eso. Y ahí hace como, el evitativo es como poner una pared. Un alto, un stop, un obstáculo en el cual tú no me permites abrirme o hacer esa conexión de intimidad contigo. Yo puedo confiar en ti, yo me puedo abrir contigo. Entonces, ese es el evitativo. Ahí reconocemos cómo un niño se puede desarrollar o puede estar desarrollando este tipo de apego evitativo. Pero en la adultez le va a costar formar relaciones íntimas y confiar en las personas. Entonces, siempre va a dudar de su palabra, siempre va a dudar de sus acciones. Es este chico que ustedes lo ven y que una semana sale con una chica y otra semana sale con otra chica y después no, es que yo no quiero nada serio, no, es que sí me gustas, pero tengo que pensarlo. Pero no para una relación. Dame tiempo. No, pero ¿qué tanta pendejada que se inventa? Perdón, disculpen, pero tenía que decirlo. Toco madera. O sea, ya estamos hartos de eso. Por favor. Ya, papito, por favor. Perdón, eso me salió del alma. Entonces, ese es el apego evitativo. Ahora, el apego desorganizado, que este sí ya, bueno, este ya sería un caos total. Un poquito. Este es una mezcla, un poquito de yogur con un poquito de cornflakes ahí. Sí. Lo revolvemos. Yo creo que tiene un poquito de ansioso y un poquito de evitativo. Es aquí y es acá. Es ese que te hace love bombing al principio y luego te gostea. Esa misma. Bueno, caracterizado, como tú dices, por comportamientos contradictorios. O sea, primero eres un amor, me amas, me quieres ver todo el tiempo, ni sé qué, y luego desapareces del teléfono, desapareces de mi vida, desapareces de todo. Ya, tal y cual como tú ya has puesto el ejemplo. Es estos comportamientos contradictorios y desorientados que tiene, principalmente se desarrollan hacia sus cuidadores y, como decimos, luego lo toman como ejemplo en sus relaciones con pareja. Y su fuente inicial es el miedo al maltrato, porque por lo general fueron gente de que tuvo mucho maltrato sometida.
esa. Cuando de niño fue muy sometido y su fuente principal fue el miedo y el maltrato. Y por ende se le desarrolla este apego desorganizado. Y ya en la adultez como tal se nota porque puede luchar con problemas graves de relación y sobre todo de regulación emocional. Aquí es el que si me dejas me mato, Sí. ya. El chantaje emocional, ahí viene el chantaje, ¿no? Si me dejas le voy a decir a tu papá que hiciste esto cuando no te lo permite y cosas semejantes. Yo me acuerdo de alguien muy llegada a mi vida, que en algún momento tenía una relación con X persona que gracias a Dios ya no tiene. Y él le dijo, si me dejas, porque ella se había hecho algunos tatuajes. Estamos hablando de cuando en la niñez, pues, no en la niñez, ¿verdad? Que hablo, en la juventud. Ya, ella tenía como 17 años más o menos. Y obviamente no le era permitido tatuarse y mucho más porque sus padres tenían una crianza religiosa y aparte de ser conservadores, una crianza religiosa donde se considera el cuerpo como un templo y que tú no debes agredirlo de esta forma, ¿no? Y es respetable. Entonces ella se lo había hecho escondido y su chantaje fue, si tú me dejas, le cuento a tus padres que te tatuaste. Y obvio, como en esa edad uno no tiene un criterio muy formado, pues ya, pues me quedo aquí porque, aguantar. Exacto. Ya, entonces ahí ya vemos este tipo de desregularización emocionales que como no sabes regularte o porque no has aprendido a tener un apego seguro y te puede generar cualquier tipo de emoción negativa, para evitarla, tú comienzas a chantajear a la otra persona para que no te deje. ¿Ya? Aquí es el apego desorganizado. Ese es el apego desorganizado y estos son los 4 tipos de apegos que existen. La sociedad, los padres, el ser humano que quiera ser madre o padre tiene que trabajar en desarrollar en ese niño, cubriéndose las necesidades básicas emocionales, en desarrollar un apego seguro para que en la adultez sea un adulto funcional en los temas emocionales y que no esté yendo a terapia y haga arte inversión como nosotras porque ya. Porque ya. La terapia, muchacho. Por favor. Sale más barato criar bien a tu muchacho, por favor, la crianza responsable ahorra mucho dinero. Sí. Ahorra mucho dinero y no lo digo solo como hija, sino también como madre. Entonces, evitemos ese gasto cuando podemos prevenir con tiempo de calidad, calidez. Con una mejor crianza hacia nuestros niños, más allá de que ya no sean ni propios, pero sí a nuestros niños que están en nuestro entorno. Pueden ser nuestros sobrinos, pueden ser niños que tú estés educando, formando. O sea, de muchas maneras nosotros podemos sembrar de forma positiva en la niñez, que al fin de cuentas es donde termina dándose la base principal del adulto que se va a convertir en el futuro. Entonces, esto yo creo que hemos abarcado completamente el tema del apego como tal y creo, yo soy la mejor maestra según yo y creo que me expliqué bien, nos explicamos súper bien para que podamos comprender un poco más el apego como un vínculo emocional. Sí. Ya en otra entrega de podcast del Vuelito les vamos a hablar sobre la dependencia emocional y vamos a ahí ver cuáles son las diferencias entre el apego y la dependencia, que de forma un poquito generalizada si le decimos que el apego es algo natural, inherente del ser humano y que la dependencia emocional deja. Ese de ahí es algo más patológico. Algo más patológico. Ajá. Algo que se desarrolla con el tiempo porque... la situación. Exacto. Después vamos a ver por qué se desarrolla. Después le vamos a ahondar en el tema mucho más. Les agradecemos por habernos acompañado. Ahora los programas de los Vuelitos van a ser un poquito más cortos porque estamos entendiendo nuestra audiencia y lo que necesita. Y estamos aquí siempre para mejorar y entregar lo mejor de nosotras.
La esperamos en una próxima entrega. Muchísimas gracias. Déjenos sus comentarios, sus experiencias, sus anécdotas en los comentarios, por favor. Con esos apegos. Exacto. Seguros, ¿Qué inseguros y apego todo. tiene usted? ¿Cómo reconoció después de que nos escuchó? ¿Qué apego usted cree que se le desarrolló en la vida? ¿Y qué está haciendo para mejorar mejorarlo. ese apego no saludable que se desarrolló por el entorno de crianza que usted tuvo? Bueno, Eso es todo. eso es todo. Nos despedimos. Muchísimas gracias. Les enviamos un abrazo siempre con Besote. empatía y sororidad. Hasta la próxima entrega. Chao. Hasta aquí la programación. Las brujas alzan vuelo para más hechizos en un nuevo encuentro. Síguenos en Facebook. Dale like a la página. Deja tus comentarios y saludos. No te olvides de compartir el vuelo de las brujas.